Cuando nacemos, somos como un libro con todas sus hojas en blanco. Al adquirir experiencias, se va escribiendo información en ese libro. Otra masacre a balazos. Todo lo que se escribe en ese libro influye en nuestro comportamiento, identidad, relaciones. Ese libro influye en cómo entendemos la vida. Y por alguna razón, en el libro de absolutamente todos, aparecen estas extrañas preguntas. Y al intentar responderlas, inevitablemente se conectan con una palabra. Yo crecí en una familia donde no se hablaba mucho del tema. Lo que tenía escrito en mi libro era lo básico, como que el agua moja, como que el cielo es azul. Dios es el creador de todo lo que existe. Y aunque nunca lo he visto, existe por ahí, en el cielo, dicen. No tenía mucha información además de esa, y no pensaba demasiado en ello. Habían otras cosas más importantes para mí. En mi primer día de secundaria, el profesor de geografía comenzó su clase diciendo que creer en Dios era una tontería para los ilusos. Fue la primera vez que escuché algo así. Nunca lo había cuestionado. No sabía ni siquiera que se podía. Así que al escuchar a mi profesor, me vino una sensación extraña, como un chirrido en mis entrañas. Me sentí confundido, pero intrigado. Escribió en el pizarrón la palabra estudios y la dividió en sílabas. Fue como si me hubieran revelado un secreto cósmico, y todo lo que dijo ese profesor aquella mañana se escribió en mi libro con letras grandes. Había aprendido algo diferente a lo que yo consideraba evidente, como que el agua moja y el cielo es azul. Algo que desafiaba mi manera de entender la vida, y eso fue emocionante. Pero había un problema. No podía sacarme de la cabeza el dilema, porque ahora tenía escritas en mi libro dos afirmaciones fundamentales que se oponían entre sí, y era imposible que pudiera seguir entendiendo la vida sin tomar una decisión. ¿Cuál de las dos iba a elegir para seguirle dando sentido a la existencia? La opción B por alguna razón me causaba esa extraña sensación, así que escogí la A, por mientras. Pero eso, por supuesto, no borró lo que ya se había escrito en mi libro. La religión es el peor de los males. Pocas veces había ido a una iglesia, de la que fuera. Pero precisamente entrando a la secundaria, empezamos a asistir a la iglesia en la que se congregaba la familia de mi papá. Mis padres estaban pasando por una crisis matrimonial. Supongo que buscaban una solución o algo así. A mí me atraparon con la música. Siempre me gustaron los instrumentos musicales y mi tía me empezó a invitar a los ensayos del grupo de alabanza. Aunque en casa no era un tema recurrente, la figura de Jesucristo siempre me había sido familiar. El hombre colgado en las paredes. Pero en esa iglesia me explicaron por primera vez por qué era tan famoso. Y se escribió en mi libro. Todos pecamos, y el pecado nos separa de Dios, porque Él es santo. Pero Dios nos ama tanto que dispuso una manera de volver a estar con Él. Se encarnó, vivió de manera perfecta, sin pecado, y luego murió en sustitución por nosotros. Venció a la muerte con su resurrección, y todo el que se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Salvador puede intercambiar su imperfección por su perfección, para que al recibir el perdón de Dios de esta manera pueda restablecer su relación con Él y tener vida eterna como lo prometió. Otra vez estaba aprendiendo algo nuevo y emocionante. Cuando el pastor preguntó quién quería recibir a Jesús como su Salvador, yo sí levanté la mano. De hecho, lo hice por varios domingos seguidos, para estar seguro. Una mañana, justo durante una de las clases de geografía, llegó mi mamá a recogerme con una cara de espanto que me revuelve el estómago hasta el día de hoy. Habían atropellado a mi prima. Iba a cruzar la calle para ir a la prepa. Había una camioneta recogiendo pasaje que no dejaba ver bien y ella llevaba audífonos. Un auto que venía a alta velocidad decidió rebasar a la camioneta sin detenerse y cuando mi prima cruzó, murió al instante. Ante la muerte pareciera que uno siempre tiene que volver a enfrentarse al dilema. ¿Realmente habrá vida después de la muerte, como dicen en la iglesia?
¿O es solo un invento para hacerle frente a la tristeza de ya no volver a ver a nuestros seres queridos? ¿Y si eso de la vida eterna solo es lo que queremos oír? Había entendido lo básico sobre Jesús, pero aún tenía muchas dudas, y aparecían más cada día. ¿Por qué debería creer que la Biblia es palabra de Dios si fue escrita por hombres? ¿Por qué un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Y habían cosas que simplemente me incomodaban, como los diezmos, las guerras santas, la Inquisición y ese sentimiento de ser moralmente superiores a los demás. Y si todo es un invento para que los pastores y los sacerdotes puedan ganar dinero. ¿Cómo puedes respaldar una religión que ha derramado tanta sangre solo por no creer en ella y en donde se la pasan juzgando a los demás? Y si mi profesor de geografía realmente tenía razón, hipocresía, manipulación, depravación. Todas esas dudas te hacen considerar la opción B como algo más plausible. Además, el cristianismo está lleno de reglas. Si la opción B fuera cierta, uno se sentiría menos oprimido, más libre. Pero el pastor siempre decía algo que me ayudaba a seguir optando por la opción A. No se trata de una religión, sino de una relación con Dios. Tal vez no es que Dios no exista, sino que simplemente el cristianismo no lo representa bien. Ser espiritual no es lo mismo que ser religioso. Después de ir a la misma iglesia por algunos años, nos cambiamos a una más cerca de nuestra casa. En esta habían menos reglas y restricciones que en la otra. Cualquier persona podía subirse a predicar, no solo el pastor. Eso me pareció genial porque era algo menos rígido. Un día se subió a predicar una mujer que se veía muy inteligente, y lo que nos enseñó me cambió la perspectiva por completo. Yo siempre tuve conflicto con que Dios fuera convenientemente invisible, pero ella dijo algo como: los átomos también son invisibles, pero no podemos negar que existen. Los campos electromagnéticos son invisibles. La energía muchas veces es invisible. Dios es todo eso. El universo mismo es Dios. Otra vez, esto era nuevo y emocionante. Por fin ya no me sentía un tonto al creer en Dios como decía mi profesor. Porque ¿cómo podrías negar la existencia de Dios si Dios fuera el universo mismo? Tendrías que negar la existencia del universo. Por fin tenía algo más tangible, más entendible. Esta nueva manera de entender a Dios eliminaba todos los conflictos que me hacían dudar. Porque si Dios no es como tal una persona, sino el todo del que formamos parte, no hay algo que sea correcto o incorrecto, porque el todo no se equivoca. No existe tal cosa como el pecado, y el infierno sería solo un estado de la mente o una farsa. La Biblia no tendría que ser la verdad absoluta, porque en todo caso no existe la verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad, igualmente válida, porque todos formamos parte del mismo universo, y por lo tanto, la verdad de cada quien viene de la misma divinidad. No más exclusivismo, no más reglas opresivas. Durante ese tiempo conocí a una amiga en un taller de teatro. Nos volvimos muy cercanos porque a ambos nos fascinaban estos temas. Pasábamos horas hablando del sentido de la vida, del alma, las energías, la meditación, viajes astrales, reencarnación, el poder de la manifestación, sueños, visiones. Y tenía también otro amigo, mi mejor amigo desde los 5 años, de hecho. Habíamos formado una banda con nuestros compañeros de secundaria y nos volvimos todos como hermanos. Poco tiempo después, mis padres se separaron. Evidentemente, estas cosas te cambian la vida y te causan mucho dolor. Pero yo tenía mis amigos para encontrar consuelo. Y la música, bendita música, se convirtió en mi refugio. Era como un bálsamo para mis heridas. Cuando salíamos a tocar no importaba nada más. Eso le daba sentido a mi vida. Pero entonces aparecieron unas personas que se volvieron muy cercanas a mis amigos. Mis amigos los amaban, hablaban todo el tiempo de ellos, que eran muy talentosos y muy inteligentes. Realmente los admiraban, pero yo no lograba sentirme cómodo con ellos. Algo era diferente en el entorno cuando estaban cerca, algo que no podía explicar.
Ese mismo chirrido extraño en mis entrañas aparecía junto con ellos. Y en verdad intentaba que me cayeran tan bien como a mis amigos, pero simplemente no podía. Inconscientemente intentaba estar lo más lejos de ellos que se pudiera, y no sabía por qué. Estas personas empezaron a enseñarles a mis amigos a usar drogas. Decían que de ahí venía su inteligencia, su creatividad, su buena onda. Eran personas más relajadas, sin tantos tabús, más conectadas con lo espiritual. Y estas nuevas enseñanzas produjeron algunos cambios. De pronto salir a tocar ya no era tan divertido. 3 o 4 canciones y hacíamos pausa para tomar cerveza o fumar algo. La música se había vuelto un pretexto nada más. Las drogas y el alcohol habían cobrado más protagonismo. Hasta que un día, así como mis papás, la banda también se separó. Y el día que ocurrió, tuve una de las experiencias espirituales más intensas de mi vida. Para esta parte necesito que hagas el siguiente experimento. Lee la siguiente frase en voz alta. Esta voz la estoy escuchando con mis oídos externos. Ahora lee la siguiente frase solo en tu mente. ¿Escuchaste una voz dentro de tu mente? Esa voz no está hecha de ondas sonoras que entran por tus oídos físicos. De hecho, no forma parte del mundo físico de ninguna manera. Sin embargo, es real, tan real como la primera. Cuando nuestra banda se disolvió, mi mejor amigo y yo subimos a su cuarto a hacer música. De pronto, sacó un cuadro de LSD. Esa tarde, no sé si porque todo se estaba desmoronando y parecía que ya no había mucho más que perder, no resistí la curiosidad. Le pedí que partiera el cuadro para darme un pedazo y después de unos 40 minutos de haberlo puesto en mi lengua, miré hacia el techo y mientras tocaba mi garganta, comencé a verla ahí, como si pudiera ver con las manos. De una forma inexplicable, comencé a ver los sonidos también. Cuando se lo comenté a mi amigo, me dio un abrazo y me dijo: Buen viaje, carnal. Poco a poco mi percepción se fue alterando más y yo por un momento me recosté sobre la cama. Cuando ves que la realidad puede distorsionarse así, entras en un estado mental en el que cualquier cosa te parece posible. Entonces comencé a notar una voz que no hablaba con palabras, pero que inexplicablemente podía entender perfectamente y al instante. Una voz que no se escucha con los oídos físicos que decía: Bienvenido. Ya estás aquí. Siempre has estado aquí. No lo recuerdas. Siempre lo has sabido todo. Lo que creías siempre ha sido cierto. Lo que había sido solo teoría, ahora ves que es verdad. Abriste tu tercer ojo, las puertas de la percepción. Ahora ves el infinito. Volteé a ver mis manos y comencé a sentir que no eran mías. Entonces la voz dijo: Ya no eres tú. El tú que creías ser se ha desvanecido por fin. Ahora eres yo, la conciencia universal, la conciencia superior, sin nombre, sin forma, el verdadero ser, el ser superior, el gran yo soy, el universo mismo, el todo. Por eso ya no puedes identificarte con este cuerpo. Ahora eres más. Esta voz en verdad era algo místico. No era la misma de siempre con la que uno lee, con la que uno piensa. Se escuchaba distinta, más despierta, más iluminada, como si llevara más tiempo existiendo que yo, como si supiera muchas más cosas que yo ignoraba y ahora me las estaba revelando, como un guía espiritual. Tus ojos han sido abiertos. Ahora ves lo que otros no. Ahora entiendes lo secreto, lo sagrado. Ahora ves las cosas como realmente son. Eres Dios. Yo soy Dios. Recuerda, tú eres yo y
y yo soy tú, tu verdadero yo. No hay separación, todo fluye, todo está bien, todo es como debe ser. Aquí no hay tiempo ni forma, nada que nos limite, solo conciencia. Y no era solo una voz, era una presencia, una entidad. Era curioso, porque aunque decía que éramos uno mismo, yo podía notar que seguíamos siendo dos seres distintos. Me decía que estaba dentro de mí, pero yo lo sentía afuera, sobre mi cabeza, precisamente como el chakra corona al que se le atribuye la conexión con lo divino. Y aunque yo nunca había leído o escuchado sobre eso, era como si esa voz mística saliera de ahí, como si pudiera verlo ahí, pero no con los ojos. No tenía una forma definida, pero de alguna manera podía verlo. Era como un ser de luz. ¿Escuchas eso? Son cosas que están pasando en otro momento del tiempo. Como Dios, ahora puedes ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Ese ya no eres tú, ya no nos limita el tiempo ni la forma, ya no nos limita el ego, ningún yo al que aferrarse, solo conciencia. Ya no necesitas buscar, ya no necesitas preocuparte por nada, todo está completo aquí, somos el infinito, la divinidad. Suelta, fúndete. Intentaba hacerle caso, intentaba sentir esa paz de la que me hablaba, pero simplemente no podía. Su presencia y lo que me decía me evocaba esa sensación chirriante, incómoda. Me preguntaba, ¿así se siente Dios? Era como si esa entidad hubiera estado presente en cada encuentro que tuve con él. Relájate, disfruta de esta experiencia celestial. Somos amor, somos luz, somos paz, somos Dios. No hay nada que temer. Yo volvía a ver mis manos y seguía sintiendo las ajenas. Ya no eres una persona. Dios no es una persona. Ahora eres más que un cuerpo. Ahora eres todo lo que existe. Cuando dijo eso, vino a mí una comprensión que en la teoría nunca había vislumbrado. Si realmente soy uno con el universo, todo lo que existe es una proyección de mi propia mente. Mis familiares y amigos no son reales, son solo expresiones de mí mismo, una ilusión de mi conciencia superior para experimentarse a sí misma. Si todos ellos son yo, el universo, entonces no hay nadie más en realidad. Si el universo es uno con Dios y yo soy uno con el universo, si soy todo lo que existe, entonces no existe nadie más que yo. Hola. Me inundó un sentimiento de soledad absoluta. Me comprendí completamente solo en la existencia y fue aterrador. Entonces comenzaron a escucharse un montón de otras voces. Estás perdido, arruinaste tu vida. Nunca volverás a ser feliz en este momento. Estás en el infierno. Te quedarás aquí para siempre. Estás viendo pasar tu vida ante tus ojos. Este es el sitio sin fin de reencarnación. Dejaron de empoderarme y empezaron a atormentarme. Y todas evocaban el mismo chirrido. Nunca lo había sentido tan fuerte. Era tal la angustia que me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Quería rechinar los dientes. No sientes mojada la entrepierna. Te orinaste en los pantalones. Y si cuando estabas en el baño estabas orinando en el pasado, en el presente y en el futuro, estás haciendo el ridículo. Mira cómo todo se mueve de ti.
Mira cómo termina todo. Volví a casa con mi hermano y mi mamá, pero ¿Cómo sabes que tu mamá y tu hermano son reales? ¿Y si solo son personajes en una película dentro de tu cabeza? ¿Y si moriste de sobredosis y todo esto es falso? yo le repetí a mamá, ¿verdad que no estoy muerto? No me voy a morir, ¿verdad? Y mamá solo me miraba con cara de preocupación y me decía, No, papi, tranquilo. Todo va a estar bien. Miente. Está programada para mantener la ilusión de que no nos asustemos. ¿Viste su cara? Ella sabe que estás muerto. Su preocupación es porque lo descubriste. tranquilo. Tranquilo, papi. Todo va a pasar pronto. ¿Lo ves? Tienes que relajarte. Te está diciendo lo mismo que yo porque todos somos tú. Todos somos parte de ti, parte de mí, parte de Dios. Todos somos uno. Todo esto es mentira. Todo va a pasar pronto. Ella lo sabe. Todo esto no pasa. Todo es una ilusión. Todo esto es solo un sueño. Tu cuerpo sigue recostado sobre la cama de tu amigo, con la mandíbula encajada. Por eso te duele. Estás atrapado dentro de tu mente. Tu verdadera familia y todos los que amas están allá afuera. Pero cuando despiertes todo volverá a la normalidad. Quiero despertar ya. Sí, deben estar preocupados porque no despiertas. ¿Recuerdas la reencarnación? La muerte es solo el paso a un nuevo despertar. Siempre se ha tratado de eso. Cuando mueres todo solo vuelve a comenzar. ¿Te imaginas vivir toda una vida y que al final despiertes en la cama de tu amigo y te diga, ¿Qué tal estuvo tu viaje, carnal? solo para repetir lo mismo desde ahí una y otra vez? La muerte es solo una ilusión. Es Solo ve a dormir y todo volverá a la normalidad. Tendrás que averiguarlo el día que mueras. No, tengo que saberlo ya. No voy a esperar toda una vida. Quiero despertar ahora mismo. Puedes hacerlo ahora si quieres. Nadie va a impedirte. No eres Dios. Nadie puede decirte qué hacer o qué no hacer. ¿Matarme? Parece que está mal, pero es porque siempre lo habías visto desde una perspectiva humana muy limitada. Recuerda que no existe el bien ni el mal. Son solo una ilusión, una invención de la religión. Es solo una decisión. Es tu decisión. Pero si solo estoy alucinando y me mato y solo termino con mi vida. Pero si funciona, el ciclo terminaría con una simple pesadilla y podrías volver con tu familia ahora mismo. No tienes que esperar atrapado aquí. Inténtalo. Pero había otra voz, una que todo el tiempo me estuvo diciendo, tranquilo, no le hagas caso a esas voces. Lo que dicen es mentira. Es un engaño para llevarte a la muerte. Vas a estar bien. Solo espera hasta mañana. Ve a dormir y todo se va a arreglar. Esta voz era familiar. Era la única que no me hacía sentir el chirrido, sino todo lo contrario. Esta sí me hacía sentir paz. Era como si estuviera protegiéndome. Pero las otras voces contestaban, Eso solo es lo que quieres oír. ¿Cómo sabes que es verdad? No existe la verdad. no les creas. No hagas nada de lo que dicen. Y como esa voz era la única que me daba paz, trataba de solo escucharla a ella. Pero cuando se dieron cuenta de eso, ¿Y si le clavas un cuchillo a tu madre? Tal vez con la impresión despiertes. ¿Y si ahogas a tu hermano con una almohada cuando se vaya a dormir? Solo para ver qué pasa. ¿Y si pierdes el control? solo pensarlo me daba náuseas, pero las voces no dejaban de insistir, y el chirrido repugnante me hacía querer huir de ellas. Así que decidí hacerle caso solo a la que me daba paz, y me fui a dormir.
Si te dijeran que hoy vas a morir, ¿qué es lo que más valorarías de tu vida? La pesadilla había acabado. A la mañana siguiente todo había regresado a la normalidad. No más voces extrañas ni chirridos. Miré la luz del sol entrar por la ventana y sentí el alivio más grande de mi vida. No había arruinado mi mente. No había quedado atrapado en un sueño sin fin. No había muerto. Todo por lo que alguna vez me había fascinado me condujo a la peor experiencia de mi vida. Pero la buena noticia esa mañana es que nada era cierto. Me sentí como Scrooge al final de la obra. Me llené de gratitud y unas ganas incontenibles de abrazar a mi familia, de cumplir todas las metas que por un momento pensé perdidas. Salí a la calle y me causó tanta felicidad estar rodeado de gente y que esa gente no fuera solo una ilusión de mi mente. Porque si se suponía que la única manera de salir de ese tormento era muriendo, y no fue así, ¿por qué seguir creyendo lo demás? Pasaron algunos meses y esa sensación de alivio no se iba, aunque trataba de no pensar mucho en Dios y cosas espirituales porque me recordaban aquella experiencia. Si ese realmente era Dios, no quería tener nada que ver con él. Me aterraba la idea de que sí lo fuera, así que me esforzaba por convencerme de que todo había sido solamente una alucinación, solo reacciones químicas y eléctricas en mi cerebro. Disfrutaba todo mucho más que antes, la comida, el entretenimiento, a las personas. Veía como nunca antes la belleza de estar vivo y cuerdo, de tener planes y poder disfrutar de los placeres de la vida. Familia, salud, experiencias, aspiraciones. Qué hermosa es la vida, ¿no? Poco a poco el miedo a lo espiritual se fue yendo y la hipnosis era algo que siempre me había atraído. Así que comencé a seguir a un hipnotista en YouTube. Una noche probé hacer una de sus hipnosis. Era sencilla, solo se trataba de hacer levitar uno de tus brazos. Por alguna razón, la sensación de tener el brazo hipnotizado fue muy similar a lo que sentí en mis manos aquella noche de terror. Eso me asustó un poco y noté la sensación de incomodidad ir creciendo. Me sentí asustado, pero intrigado. Busqué sobre aquella sensación y descubrí que se llama despersonalización. Entonces encontré esta imagen. Cuando la vi y volví a mirar mis manos, algo en mi mente se rompió. Ahí estaba otra vez. Mis manos no eran mis manos. Regresé a la pesadilla. Todo volvió de golpe, casi como volver a estar drogado, pero sin haber ingerido nada esta vez. El chirrido en mis entrañas, la despersonalización, las voces. Bienvenido de vuelta. De vuelta. Nunca te fuiste. Creíste que había terminado. Sabes que la única manera de despertar es muriendo. Estaba temblando. Una sensación de vacío se expandió desde mi interior hacia afuera, hasta el último rincón de la existencia, y la caída hacia ese abismo comenzó. Traté de solucionarlo yendo a dormir, pero esta vez no funcionó. Cuando desperté todo seguía igual. Esto nunca va a acabar. Nunca vas a salir de aquí. Tu familia te sigue esperando afuera. ¿Cuándo vas a despertar? Estás acabado. En aquella ocasión solo tenía que esperar a que el efecto de la droga pasara. Pero ahora, no había nada que esperar ahora. Estás muerto. La existencia no es más que una prisión eterna. Y la voz que me daba paz repetía: nada de eso es verdad. Todo va a estar bien. Eso solo es lo que quieres oír, que no ves que la pesadilla nunca acabó. No creas en eso. Busca la verdad. La verdad te hará libre. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no existe. Todo es relativo. Cada quien define su propia verdad. Y esta es la tuya. Descubriste que la realidad es una mierda espeluznante sin sentido. Realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo sabes lo que es real?
No tienes cómo comprobar que todo esto no ha estado pasando solo en tu cabeza mientras sigues acostado en la cama de tu amigo con la mandíbula encajada. Esta es la vida eterna. No debiste buscar la verdad. Esto nunca acabará. No erramos como a través de una nada infinita. No sentimos el aliento del vacío. Así pasaron semanas y luego meses, tratando de encontrar algo que pudiera comprobar. El cielo es azul. ¿Cómo sabes que no es rojo? Tal vez solo tú lo ves azul. ¿Qué son los colores? El agua moja. Tus sentidos pueden engañarte. Todo se reduce a reacciones químicas y eléctricas en tu cerebro que podrían ser alteradas. Incluso podríamos estar en una simulación. Matar está mal. ¿Y si fuera un criminal? ¿Y si fuera por tu bien? No hay nada absoluto. Matar a un bebé tiene que ser absolutamente malo. No existe el mal ni el bien. Son solo una construcción social que evoluciona, que cambia entre épocas y culturas. Toma como ejemplo las civilizaciones que sacrificaban bebés. Parece algo absolutamente malo para ti la civilización en la que ahora vives, pero para ellos era algo bueno, ¿lo ves? Cada pregunta y cada respuesta me iban sumergiendo más y más en el abismo. Era sofocante, desesperante, como un dolor agudo en el alma. Quería rechinar mis dientes, quería llorar, y ni eso tenía sentido. Habían días que lograba adormecer un poco el dolor distrayéndome con algo, pero la idea de que nada de eso fuera real no me permitía disfrutar completamente. Era como estar muerto por dentro, como si mi alma estuviera rodeada de pura oscuridad, y nadie ni nada podía ayudarme, ni mi familia, ni la música, ni ir a la iglesia. Nada de lo que se supone que debería inyectarme vida, luz, lograba hacerlo. La única manera de mitigar el tormento era dejando de pensar. Anhelaba que hubiera un botón de apagado en mi mente, que existiera una cirugía que pudiera curarme, pero ¿cómo extirpas un pensamiento? Estaba cansado de pensar. Dolía, pero las voces simplemente no se callaban. Dormir era el mejor remedio. Tampoco quería hablar de esto con nadie. Para empezar, ni siquiera estaba seguro de que hubiera alguien. Y aun si lo hubiera, pensaba que nadie lo entendería. Estás loco. ¡Qué débil! No es para tanto. ¡Ridículo! ¿Qué te fumaste? Lo cierto es que prefería que dijeran eso, porque mi mayor temor en realidad era encontrarme a alguien que sí lo entendiera. Alguien que reafirmara todas esas ideas que yo trataba de negar para no darme un tiro. Yo pienso lo mismo. Tienes razón. La verdad no existe. Yo tengo visiones de mis vidas pasadas. Mis amigos, todos ellos, no volvieron a saber de mí. Desaparecí. No quería hablar con nadie. Cada conversación, y más si era profunda, era una oportunidad para que esas voces me atacaran. Así que me recluí. Trataba de no salir, no encontrarme con nadie, pero más que recluirme en mi casa, me recluí en mi propia mente. Trataba de no pensar en nada, porque todo lo que tocaba mi pensamiento se infectaba, quedaba arruinado. Mis planes, mis metas, perdieron todo su significado. Ni siquiera importaba lo que fuera a pasar el día siguiente. Lo único que quería era que llegara la hora de dormir, porque estaba exhausto, como un náufrago en medio del mar, pataleando solo para no ahogarse, sin destino ni dirección, porque ni siquiera sabe a dónde ir. Perdí el camino. Cada mañana mi único propósito era encontrar alguna verdad a la que pudiera sujetarme, pero no existe la verdad. Perdí la verdad. Me esforzaba con todo mi ser en encontrarle algún sentido a la vida, pero no pude.
De cierto modo, perdí la vida. Prosperidad, éxito, amor, felicidad. ¿Qué es todo eso? ¿Existe siquiera? ¿Hay algo que exista realmente? Yo existo. Y en medio de la absoluta oscuridad, comprendí a los que nunca había podido comprender. Siempre pensé, ¿por qué alguien querría suicidarse? Ahora lo sabes. Este es el conocimiento secreto, el mismo al que ellos llegaron. La vida no tiene sentido, no hay nada que tenga valor en realidad. Todo es simple materia, solo reacciones químicas en tu cerebro, energía impersonal flotando en el cosmos. La vida es una tortuosa casualidad. ¿Cuál es la diferencia entre que acabe ahora o más tarde? Después de todo, lo único que te espera es la nada. Todo comienza y termina en la nada. La nada. Por momentos la nada me parecía reconfortante. Y si lo intentara, tal vez nada mejoraría, pero por lo menos, tal vez, el tormento acabaría. Pero ¿y si no? ¿Y si solo se pone peor? Es curioso que la mente pueda llegar a tal grado de escepticismo como para dudar de su propia existencia. Parece absurdo, porque bueno, lo es. Me rindo. Ya me cansé de huir. Así que bien, lo acepto. No existo. Espera, ¿cómo es que estoy pensando que no existo si no existo? Para pensar tengo que existir, porque si no existiera, ni siquiera estaría pensando. No habría nada, solo nada. Al entender esto, pude ver claramente, no con los ojos, una luz en medio de la completa oscuridad que envolvía a mi alma. Es imposible negar que existo, porque al hacerlo, con solo pensarlo, estoy afirmando mi propia existencia. Decir que no existo es un absurdo, como un triángulo de 4 lados o un soltero casado, contradictorio, ilógico, una línea imposible de cruzar, un confín de la realidad. No es una cuestión de opinión o perspectiva, es una verdad absoluta. Espera, ¿no se supone que la verdad absoluta no existe? De hecho, si la verdad absoluta no existe, entonces esta afirmación tampoco puede ser una verdad absoluta, porque si lo fuera, se refutaría a sí misma, implosiona, así que no puede ser cierta, es una mentira, un absurdo. Eso significa que la verdad sí existe y se puede encontrar. Me estaba ahogando en un mar de pensamientos, entre verdades y mentiras, sin poder diferenciarlas, pero ahora tenía una dirección, un camino, anclado a la verdad, que le volvió a dar sentido a la vida. Había puesto en duda todo, menos las ideas, las voces que me habían confinado en el abismo, y resulta que todo este tiempo fueron mentiras. La voz que me daba paz, la verdad te hará libre, no era solo lo que quería escuchar, era la verdad, pero yo le creí más a las otras, y ahora me entero que su intención siempre fue mantenerme en la oscuridad. Pero la luz resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Al contemplarla, una paz incomparable y un gozo incontenible llenaban mi ser. Se sentía como un fuego ardiente en mi corazón y en mis huesos, que en vez de lastimarme, me sanaba. En vez de sufrirlo, lo disfrutaba. Me enamoré perdidamente de la verdad. La buscaba como agua en el desierto, aunque creo que siempre fue así. Por eso me pasó lo que me pasó.
No podía dejar de cuestionar sin encontrarla. No podía conformarme con una conclusión solo porque fuera conveniente si no podía estar seguro de que era verdad. Siempre fue el amor de mi vida, pero al creerle más a las otras voces le fui infiel, y fue debido a esa infidelidad que caí al abismo. Yo fui quien se alejó de ella, nunca ella de mí. Yo fui quien la menospreció, y a pesar de todo, cuando por fin volteé a mirarla, ella no me despreció a mí, ni me rechazó. Me recibió como si nada hubiera pasado, con tanto amor y ternura. Todo el tiempo estuvo ahí, esperando pacientemente a que volviera a sus brazos. El misterio eterno del mundo es que podamos entenderlo. El hecho de que sea comprensible es un milagro. Entender que hay líneas imposibles de cruzar me hizo ver que hay una estructura bien definida en lo más profundo de la realidad. Leyes ocultas a simple vista que le dan forma a todo lo que existe, de modo que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Y no me refiero a la energía, al universo, ni a ninguno de sus componentes. Eso es parte de lo que se ve, del mundo físico. Me refiero a lo que no es ni energía, ni materia, que no está dentro del espacio ni del tiempo. ¿De dónde provienen las matemáticas, la lógica y la razón? ¿Cómo es que hay cosas que parecen ser absolutamente malas, independientemente de lo que una persona o un grupo de personas piensen? ¿Por qué hay orden y diseño en vez de lo contrario? Porque hasta el caos está ordenado. Lo que parece un simple accidente obedece reglas precisas. ¿De dónde surgen esas reglas? ¿Existen sin una mente que las perciba? Todo lo que uno encuentra en esas profundidades de la realidad siempre apunta en una dirección. Las matemáticas, la razón y la lógica, los valores morales objetivos, el amor, no pueden explicarse completamente en términos físicos. No son solo energía o materia. Pero ¿qué es lo que no es físico? Lo no físico es real, aunque aquellas voces usen las mentiras más refinadas, algunas no tanto, para negarlo. Y a los que no logran convencer de que lo espiritual no es real, nos ofrecen otras mentiras. Siempre con el objetivo de dirigirnos al mismo sitio. Pero la mentira siempre termina igual. Lo físico no se puede explicar sin lo no físico. Y lo no físico no se puede explicar sin Dios. Todo parece estar sujeto a Él. Negar su existencia sería negar la existencia misma. ¿Y quién es capaz de negar la existencia? Yo no pude. Sí, si Dios no existe, todo resulta ser una ilusión de mi mente, reacciones químicas y eléctricas en mi cerebro, nada más. Pero ahora sé que eso es absurdo y desesperante. Quitar a Dios de la ecuación siempre conduce al absurdo. Y ante tal dilema, ¿por qué seguiría escogiendo el absurdo, el vacío? ¿No sería yo un necio al hacerlo? ¿Cuáles habrían sido mis razones para que, sabiendo esto, prefiriera seguir viviendo en el abismo? La única que se me ocurre es que yo no quisiera que Dios existiera. El dilema se volvió una cuestión de voluntad más que de intelecto, del corazón más que de la mente. Hay un impulso natural en el ser humano por conocer a Dios, pero ¿es alguien o es algo? ¿Es uno o son varios? ¿Quiere relacionarse con nosotros o se mantiene oculto e indiferente? ¿Tiene nombre? ¿Tiene emociones? ¿Quiénes encontraron la verdad acerca de esto? ¿Los egipcios? ¿Los griegos? ¿Los asirios? ¿El hinduismo? ¿El judaísmo o el islam? Tal vez todos, o tal vez ninguno. Prácticamente todas las religiones se basan en una visión particular de alguien, una revelación especial difícil de corroborar, sentimientos
o pensamientos. Nada de eso puede ser sometido a pruebas que lo contradigan, porque son experiencias completamente subjetivas. No se pueden negar, pero tampoco se pueden corroborar. Justo como no se puede negar o corroborar que tu vida sea solo un sueño o una simulación. Así que me encontré con que solamente existen 3 opciones. O todas las creencias son ciertas, o todas las creencias son falsas, o ni todas las creencias son ciertas, ni todas son falsas. Por lo tanto, debe haber alguna verdadera. Aunque la mayoría de religiones comparten ciertas enseñanzas, sus afirmaciones fundamentales sobre la realidad y la naturaleza de lo divino se contradicen entre sí. Por lo tanto, no pueden ser todas ciertas. La afirmación "todas las creencias son ciertas" comparte la naturaleza contradictoria de la afirmación "la verdad no existe". Es un absurdo. Me gustaba esta postura pluralista porque parecía ser inclusiva y pacificadora, capaz de eliminar las divisiones entre la gente, pero me di cuenta que en realidad no lo hace, pues el pluralista, igual que los demás, considera su propia postura como la verdadera y que las demás están equivocadas, sumando así a la misma división que pretende eliminar. La segunda opción es que todas las creencias sean falsas, pero esta es una creencia también. No es algo que se sabe, es algo que se cree, así que implosiona de la misma forma. Y si estas 2 afirmaciones dirigen al absurdo, solo nos queda una. Ni todas las creencias son ciertas, ni todas son falsas. Por lo tanto, debe haber al menos una verdadera. Pero ¿por qué una tendría más validez que la otra si todas están basadas en evidencias subjetivas? ¿Es acaso la experiencia de Buda más válida que la de Mahoma? ¿Es la mía más válida que la tuya? ¿O la tuya más válida que la mía? ¿Con base en qué? Pareciera que la única esperanza es que hubiera alguna que estuviera basada también en evidencia objetiva y no solo subjetiva. Pero, ¿siquiera existe algo así? Podría haber dejado de pensar en el asunto y escoger la que mejor me hiciera sentir, pero yo no podía. Yo quería la verdad. Por un momento me sentí como un náufrago otra vez, hasta que me di cuenta de algo. Había buscado en todas partes, menos en una, un puerto familiar. Jesucristo es la persona más famosa de la historia y la más polémica. Dividió el tiempo y sigue dividiendo opiniones. En mi búsqueda de la verdad, lo descarté por las cosas que se habían escrito en mi mente y porque, sin darme cuenta, seguía haciéndole caso a las voces que decían: Solo es lo que quieres oír. Eso es para tontos. Eres muy ingenuo. Y con tal de no sentirme ingenuo, me negaba a considerarlo una opción. Pero esa voz de paz me repetía: estás poniendo tu vista en los cristianos, no en Cristo. ¿Apoyaba Jesús los actos de violencia en su nombre? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Realmente puedo creer que Jesús promovió esto? No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Estas cosas son precisamente opuestas a lo que él enseñó. No era justo desacreditarlo por lo que sus seguidores han hecho, en desobediencia directa a sus propias enseñanzas. Es como culpar al médico que te recomienda comer más sano por las enfermedades que causa la comida chatarra. No tiene sentido, es un absurdo. Sus enseñanzas éticas son irrebatibles, y él mismo vivía en congruencia con ellas, una vida intachable, algo que todos intentamos, pero en lo que todos fallamos repetidamente. Y claro, muchos otros maestros compartieron grandes enseñanzas también, pero la cosa con Jesús va mucho más allá. Más de 300 profecías del Tanaj, escritas entre 400 y 1400 años antes de que naciera, se cumplen en él. Porque un niño nos es nacido. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Horadaron mis manos y mis pies. He aquí tu rey Aún de mi 30 cabalgándose en quien yo confiaba.
Su muerte en una cruz es uno de los eventos históricos antiguos mejor documentados, y literalmente hay un salmo que la describe con detalle, escrito siglos antes de su nacimiento y de que la crucifixión siquiera existiera. Pero lo que hace especialmente polémico a Jesús son sus declaraciones sobre su propia identidad. Cualquier hombre que fuera meramente un hombre, diciendo las cosas que Jesús dijo, no podría ser solo un gran maestro espiritual incomprendido. Tendría que ser o un lunático, el mayor fraude de la historia, o el hombre más confiable que ha pisado la tierra. Porque si mueres y a los 3 días resucitas, tal como dijiste, voy a escuchar atentamente todo lo que tengas que decir. Si estaba loco, su vida y sus enseñanzas no lo demuestran. Que toda esa sabiduría provenga de una mente inestable es contradictorio. Si fue un fraude, estos 3 hechos firmemente establecidos con evidencia histórica no tienen sentido. La tumba vacía, los testimonios de las apariciones de Jesús vivo después de su muerte a más de 500 personas durante 40 días, y que sus discípulos estuvieran dispuestos a morir por esos testimonios. Si los testimonios eran falsos, los detractores que persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron brutalmente a sus seguidores para que se retractaran, podían simplemente abrir la tumba y mostrar el cuerpo. Lo mismo que si todos hubieran estado alucinando. Y si la tumba estaba vacía porque sus seguidores robaron el cuerpo, ¿qué ganaron con su estafa? Fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados brutalmente. La gente puede dar su vida por una mentira que cree que es verdad, pero nadie entrega su vida por una mentira que sabe que es mentira, o por algo de lo que no está tan seguro. Ante la amenaza de muerte, ninguno de los discípulos de Jesús se retractó de lo que aseguraban haber visto. Y es que, si realmente presenciaron volver de la muerte al hombre que les prometió vida eterna, tal vez la muerte ya no era tan amenazante para ellos. Para que estos 3 hechos no entren en conflicto uno con otro, la mejor explicación es que los seguidores de Jesús y Jesús mismo dijeron la verdad, lo que implicaría su completa confiabilidad. Pero ¿puede un hombre, por más sabio que sea, ser 100% confiable? ¿No solo Dios puede ser 100% confiable? El único problema con esa explicación es que la gente no vuelve de la muerte. Pero si la gente resucitara naturalmente, ¿qué tendría de especial que Jesús lo haya hecho? Un milagro es precisamente eso, algo especial, la intervención de Dios en las leyes naturales para comunicar algo. La resurrección de Jesús sería como un sello de aprobación divino. Si Dios existe y creó el universo entero, resucitar a una persona es pan comido. La resurrección de Jesús sería en sí misma la prueba más contundente de la existencia de Dios. Sin embargo, uno siempre puede escoger la otra opción, aún sin mayor evidencia objetiva de la que se tiene a favor de Jesús. Decidí no profundizar demasiado en esta evidencia, porque creo que eso le corresponde a cada buscador honesto de la verdad, y porque en el proceso de elaborar este video, descubrí algo que en definitiva tengo que mencionar. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los ateos tienen fe. Todo el mundo tiene fe. El que dice que no la tiene, miente o no sabe lo que es. Ahora bien,
La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Subirse a un avión o a un autobús es un acto de fe. Es confiar en que el conductor te llevará con bien a tu destino, aunque no puedas probarlo. Tomamos medicamentos confiando en que funcionarán, aunque no entendamos cada proceso químico detrás. Hacemos planes con la fe de que seguiremos vivos y que las circunstancias nos permitirán realizarlos, aunque no podamos ver el futuro. Amamos y confiamos en los demás. Es la fe lo que sostiene esos vínculos. ¿Quién carga siempre un kit de química para probar científicamente que el café que le sirvieron no lleva veneno? No, solo confías. Tienes fe. La fe es una decisión, pero no es una decisión ciega. Es una que tomas basándote en evidencia razonable. De hecho, es la única manera de poder tomar decisiones. Una persona sin fe no podría hacer nada. No subiría al autobús, no tomaría el medicamento, no haría planes. Se quedaría encerrado, sin poder confiar en nada, ni en el amor porque no puede tocarlo, ni en sus sentidos porque le pueden fallar. No podría confiar ni en su propia existencia, porque nada puede ser probado con la absoluta certeza que a veces esperamos. No tiene más fe el que escoge esta opción que el que escoge la otra. Para cualquiera de las dos se requiere una decisión que al final tiene que ver más con la voluntad que con el intelecto. ¿Quiero que Dios exista o me conviene más que no exista? Porque si existiera, tendría que reconocer su autoridad sobre el todo, una autoridad que estaría por encima de la mía. Y para ser sincero, no siempre me gusta esa idea. Tal vez sí quiero que Dios exista, pero no que me diga qué hacer con mi vida. Tal vez por eso prefiero creer a mi manera. Me invento un Dios a mi propia imagen y semejanza, que me permita seguir teniendo la soberanía de mi vida, aunque a veces eso me abrume demasiado y no salga bien. No nos gusta ser confrontados, ni escuchar que debemos hacer algunos cambios, aun si fueran por nuestro bien. Tal vez por eso nos parecen tan atractivas las opciones que nos ofrecen ser nosotros mismos la divinidad, aquellas donde Dios no es alguien con una voluntad perfecta que puede ser distinta a la mía, porque tendría que reconocerme imperfecto, y eso duele. Preferimos cualquier cosa sin voluntad para que yo le pueda imponer la mía, un Dios que siempre está de acuerdo conmigo. Sí, hijo, lo que tú digas. Un Dios que puedo usar como el genio de la lámpara, que me importa solo para manifestar mis deseos. Un Dios que me invita a vivir una espiritualidad donde lo más importante en el universo soy yo. Y buscamos una relación con ese Dios. Pero, ¿qué tipo de relación puedo tener con la energía? ¿Acaso puedo conversar con la electricidad? ¿Por qué la tendencia a encontrar a Dios en lo inanimado? La única manera de entablar una relación de verdad es con alguien, no con algo. Porque un algo no piensa, no siente, no ama. Esas solo son características de alguien. Y para realmente conocer a ese alguien, debo dejar que sea ese alguien quien me revele quién es, en vez de imponerle mis propias definiciones. Yo amo a los gatos. A veces es más fácil que amar a las personas, pero aún así, es una realidad que no puedo relacionarme con los gatos mejor que con los seres humanos. Así tampoco puedo relacionarme con la energía o con un mero concepto tan bien como puedo relacionarme con otro ser humano. ¿Cuál sería entonces la mejor manera para Dios de revelarse y relacionarse con nosotros? ¿Como un ser humano, tal vez? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Aquellos dioses no hablan, pero Jesús sí, y tenemos sus palabras a nuestra disposición para saber si la voz que escuchamos es Él, la verdad te hará libre, o alguien más. Tus ojos han sido abiertos. Yo soy luz. Tú que decías en tu corazón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú has sido derribado hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. El problema es que Jesús habla de humildad en un mundo que premia el ego. Habla de amar a los enemigos en un mundo que busca venganza.
El problema es que la voluntad de ese Dios no siempre es la misma que la mía. Me pide cosas que a veces no quiero hacer. Perdonar a quienes me han herido, aun cuando siento que no lo merecen. Esperar con paciencia cuando quiero respuestas inmediatas. Y en resumen, negarme a mí mismo. Dejar de ponerme como el centro del universo. Poner su voluntad por encima de la mía. Eso no. Solo yo puedo ser el amo y señor de mi propia vida. Pero piénsalo, si Él realmente es quien dijo ser, la luz del mundo, la verdad encarnada, y que me ama hasta el punto de haber entregado su vida por mí, ¿por qué no confiaría en Él? Ahora entiendo que siempre estuvo conmigo. No le hagas caso a esas voces. Cuidándome, aunque no lo reconocí en su momento. Que cuando cometí uno de los peores errores de mi vida, en vez de condenarme o darme la espalda, me salvó de las voces que querían matarme y me habló con ternura. Vas a estar bien. Me sacó del abismo y le dio sentido a mi vida. ¿Por qué no se la entregaría? ¿Por qué no confiaría en que Él puede dirigirla mejor que yo? Que soy finito y muchas veces bruto. Que caí en la desesperación por creerle a otros en vez de creerle a Él. La verdad te hará libre. ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Y cuál es la evidencia que la respalda? ¿Supera la evidencia acerca de Jesús? Por cimentar el sentido y el propósito de mi vida en cosas que pasan, que se acaban, en la arena, en vez de hacerlo en lo único que es sólido de verdad, la roca. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, porque ¿quién es Dios sino solo Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sufrí ansiedad, depresión y hasta la nada consideré reconfortante, por querer ser el jefe, mi propio Señor. ¿Por qué no mejor dejar que Él sea mi Señor? ¿Por qué no invitarlo a entrar en mi corazón de verdad y dejarlo hacer todos los cambios que sean necesarios? Que quite la ansiedad, los pensamientos que tanto me lastiman, todo lo que me aplasta y me impide ser verdaderamente libre, al confiar en Él y en sus palabras. ¿Por qué no corresponder a ese amor que me mostró al dar su vida por mí para salvarme del abismo? ¿Por qué negarme a tener una relación genuina con aquel cuya dulce voz me llena de paz cada que habla? La misma voz que te ha estado haciendo esta amable propuesta. Estoy convencido de que, sin importar lo que respondas, ni cuánto tiempo te tome hacerlo, Él seguirá amándote. Y por amor, honrará tu decisión, sea cual sea. Pero entre tantas voces que podemos escuchar, mi petición, desde lo más profundo de mi corazón, es que sigas únicamente la que te lleve a la verdad.